¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en una época donde ciudades como Jericó eran el corazón de la civilización? Imagina una ciudad que parecía inalcanzable, rodeada de murallas tan altas que parecían tocar el cielo, protegiendo una vida vibrante llena de cultura, comercio y espiritualidad. Pero Jericó era más que piedra y arcilla, era un símbolo del poder humano y al mismo tiempo un recordatorio de su fragilidad ante lo divino. ¿Qué se ocultaba detrás de esas murallas? ¿Y qué llevó a una fortaleza tan admirada a convertirse en un hito de destrucción y fe? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va más allá de la historia. Es un viaje a través de secretos, conspiraciones y un evento que cambió el rumbo de una nación. Pero antes de empezar, deja tu like y suscríbete al canal. Ayúdanos a llevar la palabra de Dios a todas las personas. Jericó, una de las ciudades más antiguas de la humanidad, era un verdadero testimonio del ingenio y la resiliencia de sus habitantes. Ubicada en el fértil valle del Jordán, esta ciudad prosperaba donde otros apenas podían sobrevivir. Sus altas e imponentes murallas no solo ofrecían defensa contra invasores, sino que también simbolizaban su prosperidad y organización. Quienes pasaban cerca no podían ignorar la grandeza representada por esas piedras elevadas. El Valle del Jordán, donde Jericó se asentaba, era un lugar estratégico que ofrecía acceso a fuentes de agua potable y tierras fértiles en un entorno desafiante. Allí, la agricultura florecía, sosteniendo a una población que crecía alrededor de mercados y plazas llenas de vida. Sus habitantes dominaban técnicas avanzadas de cultivo e irrigación, convirtiendo a Jericó en una joya única en medio de las tierras áridas de la región. Estas habilidades aseguraban que la ciudad fuera un punto de parada esencial para comerciantes y viajeros. Las murallas de Jericó, quizás su elemento más notable, eran un logro destacado de la ingeniería antigua. Diseñadas para resistir ataques y el paso del tiempo, eran tan imponentes que su fama trascendía fronteras. Se dice que sus bases tenían estructuras capaces de soportar los ataques más feroces de la época, mientras que sus puertas estaban estrictamente vigiladas, garantizando la seguridad de todos dentro de sus límites. Además de la seguridad, esas murallas protegían una vida cultural vibrante. Dentro de ellas, Jericó era un hervidero de actividad, con mercados repletos de especias, tejidos y artefactos provenientes de tierras lejanas. La ciudad era un punto de encuentro para pueblos de diversas procedencias, convirtiéndose en un centro de intercambio no solo de bienes, sino también de ideas y tradiciones. Era allí donde culturas se entrelazaban, dando forma a lo que se convertiría en uno de los grandes legados de la ciudad. Jericó no era solo un refugio ni un punto comercial, era una civilización en miniatura, llena de vida e innovación. Sus murallas contaban historias de defensa, pero también de ambición y resiliencia. Dentro de ellas, florecía una sociedad compleja, lista para afrontar los desafíos que la convertirían en un ícono histórico. Pero lo que ocurría dentro de esas murallas es solo el principio de una historia mucho más profunda. Dentro de las murallas de Jericó, la vida prosperaba con una intensidad que impresionaba incluso a los pueblos más avanzados de la época. La ciudad, rodeada de imponentes defensas, albergaba un panorama económico dinámico y autosuficiente. Los agricultores cosechaban frutos gracias a técnicas innovadoras de irrigación, aprovechando las aguas que fluían por el fértil valle del Jordán. Los campos producían cereales, dátiles y otros alimentos esenciales, sustentando a una población cada vez más próspera. Esta abundancia hacía de Jericó un centro agrícola envidiado por muchos. Los mercados dentro de la ciudad eran verdaderas obras maestras de diversidad cultural y comercial. Coloridas carpas llenaban las calles principales, ofreciendo desde finos tejidos hasta especias de tierras lejanas. Artesanos locales moldeaban cerámicas y objetos de metal que reflejaban la habilidad y el gusto refinado de sus habitantes.
Comerciantes llegaban con caravanas cargadas, intercambiando bienes valiosos y llevando consigo historias que difundían la fama de Jericó por otras regiones. Culturalmente, Jericó era un punto de convergencia para diversos pueblos y tradiciones. Sus calles eran escenario de festivales, celebraciones y rituales religiosos que fortalecían los lazos comunitarios. Los habitantes compartían una rica diversidad de creencias y costumbres, influenciados por quienes cruzaban sus puertas. Estos encuentros culturales no solo enriquecieron la vida de los jericoenses, sino que también consolidaron a la ciudad como un importante enlace entre civilizaciones. Sin embargo, con toda su prosperidad, Jericó no estaba exenta de desafíos. Su ubicación estratégica, que la situaba en el centro de rutas comerciales vitales, también la convertía en objeto de codicia. Los invasores veían sus murallas como un obstáculo, pero no cesaban en sus intentos de conquistarla. Internamente, la convivencia entre culturas diversas a veces generaba tensiones que debían resolverse con diplomacia y sabiduría. Dentro de sus murallas, Jericó era más que una ciudad fortificada. Era una sociedad vibrante, con un ritmo de vida que inspiraba admiración y respeto. Cada rincón de la ciudad contaba una historia de esfuerzo, innovación y resiliencia. Pero esta coexistencia tan rica y dinámica pronto sería puesta a prueba por las complejas relaciones con los pueblos vecinos. Jericó no se levantaba aislada en el Valle del Jordán. Al contrario, estaba rodeada de pueblos con los que compartía tanto colaboraciones como conflictos. Cananeos, amorreos, hititas y edomitas formaban un mosaico de culturas y tradiciones que influían directa o indirectamente en la vida cotidiana de la ciudad. Estos vecinos, cada uno con su identidad única, eran tanto aliados estratégicos como potenciales amenazas. Cada negociación o tratado era un delicado juego de poder que podía decidir el destino de Jericó. El comercio era el principal vínculo entre Jericó y estos pueblos. Las caravanas traían especias, metales preciosos y telas raras, mientras que los productos agrícolas de Jericó abastecían a las tierras vecinas. Este intercambio constante moldeó no solo la economía, sino también la cultura de la ciudad, que absorbía elementos de las tradiciones de los viajeros. Es probable que músicas, rituales e incluso estilos arquitectónicos fueran influenciados por estos intercambios, creando una identidad única para Jericó. No obstante, las relaciones no siempre eran pacíficas. Guerras y disputas territoriales surgían con frecuencia, colocando a Jericó en el centro de tensiones regionales. Los habitantes de la ciudad necesitaban equilibrar la fuerza militar y la diplomacia para proteger sus murallas. En ciertos momentos, alianzas temporales con los amorreos o los hititas resultaban cruciales para repeler enemigos comunes. Sin embargo, estas asociaciones eran frágiles y podían romperse tan rápidamente como se formaban. Curiosamente, la posición de Jericó como intermediaria la convertía en una pieza clave en negociaciones mayores. Gobernantes y líderes de otras naciones reconocían la importancia de la ciudad como un punto de conexión estratégico. Así, los registros muestran que Jericó desempeñaba un papel significativo en las decisiones políticas de la región, sirviendo a menudo como terreno neutral para tratados y discusiones. Estas interacciones, complejas y a veces impredecibles, ayudaron a moldear la identidad de Jericó como algo más que una simple ciudad fortificada. Era un centro donde culturas chocaban, se forjaban alianzas y se escribían historias. Pero las influencias externas también trajeron desafíos internos que pondrían a prueba la fortaleza de su población y la fe que sostenía su existencia. La historia de Jericó adquiere una dimensión única cuando se analiza desde la perspectiva bíblica. Según las Escrituras, la ciudad no era solo un centro de poder y prosperidad, sino también un escenario donde la fe y la intervención divina se manifestaron de manera extraordinaria. Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas llegaron a las murallas de Jericó con una misión clara:
conquistar la ciudad como parte del cumplimiento de las promesas de Dios. Esta narrativa no solo describe la caída de la ciudad, sino que también revela profundas lecciones espirituales. Una de las figuras más intrigantes en esta historia es Rahab, una mujer que vivía en Jericó y desempeñó un papel esencial en la victoria israelita. Rahab, descrita como una mujer de valor y visión, arriesgó todo al esconder a los espías enviados por Josué. Reconoció la autoridad divina y pidió protección para ella y su familia, sellando así una alianza que cambiaría su destino. Su historia se convirtió en un ejemplo de fe y redención, demostrando que, incluso en las circunstancias más improbables, tomar la decisión correcta puede transformar vidas. La conquista de Jericó también resalta una estrategia divina que desafía completamente la lógica humana. Los israelitas, siguiendo las instrucciones de Dios, rodearon la ciudad durante 7 días en una marcha que combinaba obediencia con propósito espiritual. Al sonar las trompetas, en el 7º día, las murallas cayeron de manera milagrosa. Este evento no solo simboliza el poder de Dios, sino también el triunfo de la fe sobre desafíos aparentemente insuperables. Las murallas, que durante tanto tiempo protegieron Jericó, se convirtieron en un símbolo de su vulnerabilidad ante la voluntad divina. Este relato bíblico va más allá de una simple descripción de hechos. Contiene simbolismos que trascienden el tiempo. Jericó representa la resistencia humana frente a la intervención divina, un recordatorio de que ninguna fortaleza, por más poderosa que sea, puede resistir el plan de Dios. Las acciones de los israelitas y el papel de Rahab ilustran cómo la fe y la obediencia pueden abrir caminos donde antes solo había barreras. Esta historia resuena con enseñanzas espirituales que continúan inspirando a generaciones. El episodio de la caída de Jericó marca un punto decisivo en la travesía de los israelitas hacia la tierra prometida. Refuerza la idea de que, incluso en las batallas más difíciles, la victoria se logra a través de la unión entre el esfuerzo humano y la intervención divina. Pero, ¿qué ocurrió con la ciudad después de su caída? Esta pregunta nos lleva a explorar los detalles de sus estrategias defensivas y el significado de su destrucción en el contexto bíblico. Jericó no era simplemente una ciudad fortificada, era un modelo de ingenio defensivo para su época. Sus murallas estaban compuestas por capas de piedra y arcilla, diseñadas para resistir ataques brutales y asedios prolongados. Estas fortificaciones, además de monumentales, incluían torres de vigilancia y puertas reforzadas que garantizaban una vigilancia constante. Cada detalle, desde la impresionante altura de las murallas hasta los fosos que las rodeaban, reflejaba cómo los habitantes de Jericó estaban preparados para defender lo suyo. La ciudad también había desarrollado tácticas defensivas innovadoras para su tiempo. En momentos de amenaza, los portones se sellaban y los abundantes suministros de alimentos y agua aseguraban la supervivencia de la población por largos periodos. Arqueros estratégicamente posicionados en las torres brindaban protección adicional, mientras los habitantes, entrenados para situaciones de crisis, mantenían el orden interno. Estas estrategias daban a Jericó una sensación de invulnerabilidad, haciendo su caída aún más sorprendente en el contexto bíblico. Sin embargo, la caída de Jericó no fue simplemente un evento militar, encierra un profundo simbolismo en la narrativa bíblica. Las murallas, que representaban la fuerza y seguridad humana, colapsaron no por la fuerza de las armas, sino por la obediencia y fe de los israelitas. El sonido de las trompetas y el grito del pueblo, aparentemente simples, se convirtieron en instrumentos de un poder superior. Este episodio se transformó en un hito, demostrando que la intervención divina puede superar cualquier barrera construida por el hombre. Más allá del simbolismo de la fe, la destrucción de Jericó también reflejó el cumplimiento de una profecía. La ciudad, que confiaba tanto en sus murallas,
quedó desamparada ante la voluntad divina. Su ruina sirvió como advertencia no solo para otras ciudades de la región, sino también para las generaciones futuras, sobre el poder de la obediencia y la unión en un propósito mayor. La destrucción de las murallas no fue solo física, sino también espiritual, desafiando la idea de que las fortificaciones humanas podían resistir el plan de Dios. Esta narrativa encierra más que una lección de fe. También deja un misterio sobre lo que quedó de Jericó después de su caída. Sus escombros llevaban marcas no solo de guerra, sino también de transformación. Y como sabemos, incluso las ruinas tienen historias que contar, ecos de un pasado que continúa inspirando y intrigando a quienes las observan con reverencia. Y ahora, sabiendo cómo Jericó se levantó como un prodigio de la antigüedad y cayó como un testimonio de la intervención divina, ¿qué enseñanza llevarías de esta historia para tu vida? Las murallas de Jericó no eran solo piedras, representaban barreras que muchas veces construimos a nuestro alrededor. ¿Qué murallas necesitas derribar para alcanzar tus objetivos? Tal vez sean miedos, dudas, o incluso esa sensación de que lo imposible realmente es inalcanzable. Pero recuerda, la caída de Jericó no fue obra de fuerza bruta, sino de fe, estrategia y obediencia. ¿Qué estrategias puedes aplicar en tu día a día para conquistar aquello que parece inalcanzable? Y, lo más importante, ¿dónde está tu fe en el proceso? Reflexiona sobre cómo cada paso hacia tu propósito puede ser tan significativo como la victoria final. Ahora es tu turno. ¿Estás listo para derribar tus propias murallas y conquistar tu tierra prometida? Deja tu comentario con tus reflexiones y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, seguirás explorando historias increíbles y aprendiendo lecciones que pueden transformar tu vida.